8 de la mañana con 5 minutos, amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos lunes 30 de diciembre, es el último lunes de este año que se nos va, el 2019. Y por supuesto compartimos la mesa como todas las mañanas con Fernando Carballo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo. En efecto, estamos un día antes del día final y un día importante porque estamos esperando una información que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia. El proceso para la selección de la Junta Nacional de Justicia ha concluido ayer, viernes, sábado, domingo, con la última etapa a la que llegaron 29 candidatos de entrevistas personales. 14 han sido designados, vamos a conocer sus nombres en las próximas horas, 7 titulares, 7 suplentes. Pero vamos a conversar de inmediato con un representante del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Manuel Chuquillanqui, especialista en legislación electoral, para que nos cuente cómo ha concluido también, cómo está concluyendo este proceso de evaluación de las candidaturas en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir y a casos emblemáticos que hemos conocido en las últimas horas de exclusiones. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, destacar el hecho de que se están cumpliendo todas las etapas del cronograma electoral que se aprobó a inicios de ese proceso. Un cronograma apretado, porque las circunstancias obligaban. Así es, pero se están cumpliendo con todas las etapas. Como todos sabemos, el día 27 fue el último día en el cual se podían declarar exclusiones y el Jurado Nacional de Elecciones está en carga cero en cuanto a toda esta etapa electoral, ¿no? Así tenemos que de los 3.101 candidatos que originalmente solicitaron su inscripción, sí, actualmente tenemos 2.331, de los cuales 359 fueron excluidos digamos, referido a sus hojas de vida, ¿no? Información a la hoja que habían incluido en las hojas de vida. El resto ya habían sido declarados improcedentes en una etapa anterior. Pero con esto ya tenemos todos los candidatos. A partir del 27 ya no se pueden generar más exclusiones. Y estamos pues ya presos a entrar a la campaña electoral de lleno, ¿no? Entonces tampoco se puede ya presentar algún tipo de apelación, algún recurso para ser incluido. Todos los recursos ya han sido tratados y resueltos al día 27, ya se han emitido todas las resoluciones que corresponden. Hay que recordarle que el proceso electoral, todas las etapas son preclusivas, es decir, una vez cerrada una etapa ya no se pueden revisar los hechos que fueron tratados en la misma, porque el cronograma electoral sigue corriendo y estamos ya ahora a menos de un mes del acto electoral, ¿no? Así que lo que corresponde... ¿Pueden producirse retiros voluntarios por parte de los candidatos o de los partidos? Podían presentarse. Hasta el día 27 los partidos políticos tenían la oportunidad también de retirar candidatos o listas, y los propios candidatos podrían también presentar sus renuncias a... Pero ya no. Ya no. O sea que los que están ahora son los que quedan hasta el 26 de enero, el día del voto. En efecto. O sea, y se les aplicará el mismo criterio que existía antes. Si no obtienen el 5%, quedan eliminados del registro de organizaciones políticas. Hay que recordar que son dos tipos de valla. Una primera valla es la valla de representación, que es la valla de acceso para poder obtener un número de curules. Esa está establecida en la norma. La valla de cancelación también está establecida en la norma, en la propia resolución que el Jurado Nacional de Elecciones emitió, en la cual se señalaba claramente cuál es la legislación aplicable y se va a tratar en su momento, ¿no? Porque, nuevamente, ese tema es revisado en primera instancia por el registro de organizaciones políticas, claro, en un momento posterior al proceso electoral. Eso no corresponde, digamos, a este proceso, en propiedad. Lo que sí queda en el ambiente, doctor Chuquillanqui, es esta situación de exclusión, no por, haber tenido la intención dolosa un candidato de ocultar, por ejemplo, en su declaración de hoja de vida que tenía una sentencia por X delitos, sino, por ejemplo, el caso específico del señor Sillonis, que ha sido gobernador en la región Ica y que se le está excluyendo porque por un error involuntario no apareció en su hoja de vida la declaración de un vehículo que, sin embargo, sí aparece en los registros públicos como propiedad suya. Es decir, en información abierta se sabe que ese vehículo le pertenece, pero no había la intención de ocultarlo porque está en registros públicos, por ejemplo. Añado que es tanto más grave ese caso que él era cabeza de lista, claro, de Lima, un poco el emblema de ese partido, ¿no? Aquí hay que recordar claramente qué cosa es una declaración jurada de hoja de vida y qué cosa es. Es un documento a través del cual el ciudadano se informa para poder emitir un voto. Y la información que se incluye en una hoja de vida es información que el candidato brinda. Sí. Es decir, incluso si un personero llena la información, este documento se le lleva al candidato, se le entrega al candidato y el candidato tiene que revisar y firmar, porque es una declaración jurada. Claro, lo hizo. Ahora, y cuando advirtió que faltaba eso, lo intentó corregir.
Ahora, lo que hay que tener en consideración aquí es de que en el caso específico de este caso, hubo un reporte de fiscalización, me parece, en noviembre, y el pedido o la solicitud de poder corregir este documento se hizo el mismo día en el cual se emitió la resolución de exclusión por parte de primera instancia. Es decir, casi 20 días después. Pero fuera de esto, o sea que lo que es importante... Es que se presentó con retraso la explicación de por qué un auto, creo, comprado por la ONG del señor Sillonis no aparecía en su hoja de vida, piensa que, como ha dicho Ricardo, aparece en los registros públicos. Aquí justamente es lo que quería llegar. La declaración jurada de hoja de vida es una información que tiene el ciudadano. Es decir, es como si yo quisiera comprar un producto. Para comprar un producto tengo que informarme primero y tengo que tener información veraz del producto para poder tomar una decisión. Claro. Porque si no tengo información, puedo cometer un error, puedo comprar un artefacto que no funciona, por ejemplo, con la electricidad peruana. Pero, doctor Chuquillanqui, vayamos a los hechos, es decir, un ciudadano que no advierte en una hoja de vida una sentencia por, corrupción de un funcionario, evidentemente no está en las mismas circunstancias de haberlo conocido. Es decir, mire, este candidato sí tenía una denuncia por corrupción. Otra vez a ver si tenía 2, 3 carros o si se olvidó de registrar uno que... Es importante recordarle que la información que está en la hoja de vida es información que se tiene que incluir y es una obligación que tienen todos los candidatos por ley. Claro sí. No es una información que, digamos, se le haya ocurrido a alguien o voluntaria. Es una información que se tiene que incluir por ley. Como tal, es información que el ciudadano tiene que tener a la mano para poder conocerla. Hay que recordar también de que los ciudadanos revisan las hojas de vida antes de votar. En efecto, hasta ahora tenemos en voto informado más de 2 millones de visitas. Muy bien. Más de 2 millones. Eso quiere decir que el ciudadano está cada vez más interesado en conocer cuál es la información de sus candidatos. De manera que a usted y al Jurado Nacional de Elecciones, mucho más grave, le parece inapelable entonces que el señor Sillonis, como no declaró desde el primer momento la posesión de un auto, deba ser privado de candidatura. Hay otros casos emblemáticos por tratarse de cabezas de lista o de personalidades conocidas nacionalmente. El señor Isaac Humala, por ejemplo, que era también cabeza de lista, o el señor Alberto Quintanilla, un abogado, notario de Puno, que fue congresista. Hay que tener en consideración también que la hoja de vida requiere de un mínimo de diligencia de los candidatos. Es decir, un candidato también puede ir a registros públicos a sacar un reporte para poder verificar cuáles son sus propiedades y poder registrarlas de forma adecuada en la hoja de vida. Nuevamente, la hoja de vida lo que hace es brindarle información al ciudadano, brindarle en un único documento y en un único sitio, que por cierto es voto informado y hay que invocar a la ciudadanía a que visite la página web y revise las hojas de vida, en un único sitio toda la información respecto a sus candidatos, para evitar justamente y facilitarle al ciudadano el cumplimiento de sus derechos políticos, especialmente el derecho al sufragio activo, es decir, al derecho a elegir. La forma más fácil y la forma más adecuada de transmitir esta información es a través de un único documento que la ley dispone y de la cual le encarga al candidato que incluya información veraz en la misma. Es por eso de que la sanción por información falsa o por omisión de información en campos como sentencias es de exclusión, que es distinto el jurado no de los incluir más bien justamente en este portal, voto informado, las correcciones más bien. En efecto, sí. Ha habido lugar a correcciones en algún momento. Cuando un candidato existen anotaciones marginales en algunos casos, pero esto es cuando se verifica que de mutuo propio el candidato está corrigiendo. Sin embargo, si se inicia un proceso de exclusión y es la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones el que detecta primero la falla, pues se produce, si se inicia todo el proceso de exclusión. Es ahora, allí donde se encuentra, digamos, ¿qué cosas tienen por delante como tarea en los 28 días que quedan respecto, por ejemplo, de la supervisión de la propaganda electoral o de la organización eventual de un debate? ¿Qué va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones en el tiempo que le queda hasta el día de los comicios? La función de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones no se detiene por el hecho de que se haya terminado, digamos, la fase de exclusiones, ¿no? Ahora, a continuación, como bien dices, se va a fiscalizar propaganda electoral, se va a seguir fiscalizando el tema de dádivas y obviamente se van a continuar revisando todos los actos del proceso, especialmente los que está ejecutando ahora OMPE con la impresión de las cédulas de sufragio y demás material electoral, su distribución, así como también ya otros aspectos más puntuales de la misma fecha de la elección. Por otra parte, también el jurado tiene una función educativa
Por eso continuamente invocamos a la gente a que visite Voto Informado para que pueda revisar las hojas de vida y las listas de los candidatos, pero también se va a organizar un debate electoral que seguramente en los siguientes días se va a brindar mucho más detalles. Claro, para conocer cuál es la mecánica, porque son no candidatos presidenciales, sino en todo caso cabezas de listas de un número de organizaciones importante. Vamos a ver cómo se organiza, cómo nos organizamos. Muchas gracias, doctor Chuquillanqui. Gracias a ustedes. Manuel Chuquillanqui, especialista del Jurado Nacional de Elecciones, esta mañana poniendo los puntos sobre la silla de Fernando, sobre algunos temas que a la gente le habían llamado la atención, sobre todo en el tema de las exclusiones. 8:15, regresamos en un instante aquí en RPP, Confianza por Todos los Medios.